el honor profesional y el placer personal de compartir hoy coloquio, de introduciros a una persona. Me parece especialmente admirable, bueno, desde luego por sus logros artísticos, pero también por su forma de ser, por su forma de ver la vida. Estoy hablando de Guille Galván, guitarrista, teclista, segundas voces, compositor de Vetusta Morla y además escritor. ¿Cómo está, Guille? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por tus palabras. No sé lo que tienen de ciertas, pero te lo agradezco. Bueno, seguro que mucho, incluso me habré quedado corto. Bueno, estuvimos hablando hace un par de días para hacer una entrevista y, y bueno, tienes la semana que viene, publicas tu nuevo poemario, Desconocernos, y este mismo 2020 se ha reeditado Retrovisores. Bueno, ¿por qué este título de Desconocernos? Bueno, suena un poco enigmático, ¿no? Sí, bueno, me parecía que era un título con fuerza, sobre todo en una época en la que parece que todo pivota en torno a la escultura que hacemos de nosotros mismos como personas, como yo, ¿no? Dentro como yo, quiero decir, Sí, como sujeto individual que se tiene que nutrir 24 horas al día, 7 días en semana en redes sociales, que tiene que conocerse a sí mismo, que tiene que renovarse día a día, ¿no? Hay una especie bueno, pues de obsesión que viene bueno, pues del capitalismo y de esa necesidad permanente de cambiar de lavadora todos los días, que me parecía paradójica, ¿no? Porque sí que bueno, pienso que el conocimiento personal es algo fantástico, ¿no? Pero creo que nos olvidamos a veces del conocimiento del otro y del conocimiento de todos como sociedad, ¿no? Y me pareció interesante jugar con esos 3 puntos, ¿no? El libro, de hecho, se divide en 3 capítulos. El primero se llama Desconocerme, el segundo Desconocerte y el tercero Desconocernos, ¿no? Y juega un poco a investigar en esa frontera con el otro, ¿no? Y hasta dónde llega, bueno, el límite de lo personal y de lo compartido, ¿no? Creo que a mí me resulta interesante personalmente, ¿no? Investigar ahí y me parecía que como título también era evocador. eso es un poco, bueno, como dice, vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no? Y parece que lo que propones es la búsqueda del yo, pero a través del tú, ¿no? O a través del nosotros, ¿no? Que a fin de cuentas somos o deberíamos ser animales sociales, ¿no? Sí, bueno, es paradójico, ¿no? Hablar de renunciar al yo presentando un libro que es mío. Al final nadie escapa de eso, ¿no? Pero sí, yo creo que van por ahí los tiros. A veces nos definimos o nos deberíamos definir en función de también lo que representamos para los demás, lo que somos y sobre todo con el respeto de la gente que nos rodea, ¿no? Esas líneas creo, me parecen que artísticamente o creativamente creo que son muy interesantes y siempre me han interesado a la hora de hacer canciones y a la hora de hacer poemas también. Yo soy un poco, estoy muy a favor de lo digital, pero soy más de Fender Jazz que de bajo MIDI. Entonces no estoy muy seguro. Creo que os podéis conectar los espectadores también a través de un chat que debe haber por ahí. Y en ese caso, bueno, pues yo puedo ir viendo preguntas que le queráis hacer a Guille y las más interesantes o las que no se me pasen, pues se las haré. Bueno, Guille, la búsqueda, ¿no? Es un elemento o un concepto clave, ¿no? En tus poemas. Recorremos caminos, escenarios, personas. Al final, ¿qué encontramos? Sí, probablemente la búsqueda es un poco el motor de todo, ¿no? Más allá del resultado final. Al final, bueno, pues eh, la vida es eso que pasa en el medio, ¿no? Del objetivo final. Creo que en valorar la búsqueda también hacemos que las cosas sean fines o tengan finalidades en sí mismas y no sean medios para llegar a otras cosas, ¿no? A veces es muy frustrante pasar temporadas donde a lo mejor has hecho cosas que en sí mismas, bueno, pues
no son más que un escalón para llegar a otras, y cuando no consigues esas otras, pues todos esos escalones pierden un poco sentido, ¿no? Ahí hay un punto que creo que tiene que ver con el amor hacia lo que haces o con la posibilidad de hacer las cosas en las que sientes que puedes poner amor, y al final es lo que nos sobrevive, ¿no? Lo que Y se, haces. se pueden convertir, Eh, se pueden convertir incluso en una frustración, ¿no? Si subes un escalón para subir al siguiente, al final nunca encuentras nada, ¿no? Si solamente... sí. Luego también yo creo que la búsqueda tiene que ver con la pérdida, ¿no? Yo creo que está íntimamente relacionada. Yo creo que al final siempre hay un anhelo, o por lo menos en mi caso, cuando escribo poemas o canciones, no sé si a volver no tanto nostálgico, ¿no? No es volver a algo que has perdido, pero siempre hay como algo que falta Uh-huh. y que necesitas construir en base a la escritura, ¿no? Y así no sé, es uno de los motores, ¿no? Más allá de cómo vaya a terminar, que sí que me impulsa, ¿no? Es decir, bueno, hay que armar algo que no está, ¿no? Que hay que buscar, que hay que encontrar, y que ya veremos si forma parte de mi vida al final, o si merece la pena ser capturado, pero el proceso seguro que merece la pena, ¿no? Y aprendo algo de él. Bueno, eres un músico y escritor y compositor de éxito, ¿no? Con Vetusta Morla, bueno, pues es un poco el grupo líder, ¿no? Digamos, del pop español. ¿Qué diferencias hay entre escribir letras para canciones o, o escribir poemas? Es decir, escribir para una melodía o escribir para el folio en blanco. Pues a, a veces las limitaciones son inspiradoras, ¿no? O sea, quiero decir que a veces escribir una letra para una canción que parece que es algo como mucho más eh, acotado, porque está sujeto a la rítmica de una melodía, está sujeto a una fonética concreta, también en el caso de Vetusta, pues a un imaginario, a algo compartido por los seis, ¿no? Bueno, te permite ser como más preciso en algunas cosas, o saber cuál es tu espacio, ¿no? Quizá cuando he escrito libros, cuando escribo poemas, ese espacio bueno, retrasarlo, ¿no? Esos planos de la casa están por definir, y bueno, para mí es como doble reto, porque por un lado a día de hoy con Vetusta he tenido la suerte o la desgracia de haber pasado todas las fases. O sea, quiero decir que ahora mismo cuando escribimos una canción de Vetusta sabemos que va a ser escuchada por mucha gente, pero durante muchos años cada canción de Vetusta era, volviendo a lo de antes, ¿no? Como un fin en sí mismo, porque hasta el año 2007-2008, donde tuvimos un reconocimiento público muy grande, y toda la fase anterior era un poco de trabajo en la trastienda, ¿no? Nos conocía gente, nos conocía un público de salas y tal, pero, pero sé lo que es escribir algo y que no sea escuchado por mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la poesía para mí ha sido una vuelta a ese origen, decir, bueno, hago algo que es más chiquitito, que sé que no va a tener un estadio delante, pero que me permite olvidarme de esas pautas que tienen que ver con el formato, ¿no? Al final, yo creo que toda escritura es igual que la música, ¿no? Toda escritura, toda canción se hace también no solo para uno mismo, sino para ser completada con la mirada del otro o con el oído del otro. Y yo creo que independientemente del formato, estamos muy ligados también a lo tecnológico, a lo técnico, y en ese sentido, claro, hacer una canción cantada por otra persona como Pucho para mucha gente y que toque ciertos temas a lo mejor míos personales, pues me parece poco apropiado, o ciertas temáticas que quizá en un entorno pop pues no me parecen relevantes, no porque sean mejores ni peores, sino porque creo que no es el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues la poesía me permite bajar y trabajar ese mundo que, bueno, tampoco estoy de acuerdo con que sea más propio o menos propio. Yo creo que en todo hay parte importante, hay piel puesta ahí, y
no sé, noto aliento personal en todo, pero evidentemente puedes bajar más a tierra cuando haces algo que es, pues eso, que le acompaña a una persona personalmente, ¿no? Y de una manera directa, ¿no? Creo que la música se hace para el nosotros o el nosotras, o sea, que la música es recibida en colectivo y al final la poesía es recibida siempre individualmente, ¿no? Creo que es una diferencia importante. Una canción, el fin último de una canción y cuando se completa una canción es cuando es escuchada, pero cuando es popularizada, y cuando hablo de popularizada no me refiero a hacerse famosa, sino a cuando una canción pasa al entorno de lo popular, ¿no? el dominio Cuando de repente público. hay gente que está cantando una canción que no sabe ni de quién es y la escucha en el supermercado y se la canta a su bebé o la recuerda. De repente esa canción ha trascendido porque forma parte de una sociedad, de una generación, o que es lo bonito, ¿no? Es decir, cuando olvidas el autor y hay muchas personas que pueden cantarla, ¿no? Un poema es más difícil. Yo creo que un poema es algo que lleva su propio ritmo, que lleva su propia lectura y que forma parte quizá de la intimidad quien lo posee, ¿no? Y creo que digamos que el combate es mucho más cara a cara, ¿no? Más de distancia corta. No por lo que puedas decir o porque te desnudes más o menos, sino por el acto del lector con el propio poema. Sí, el formato en sí. Y eso que Vetusta Morla es precisamente una de las bandas que componéis las canciones de una manera más libre, diría, ¿no? No de un modo narrativo con una estrofa, un puente, un estribillo y tal, ¿no? Sino que, bueno, son canciones que se adaptan un poco al mensaje, ¿no? Sí, hemos intentado siempre hacerlo así. Es verdad que al final, bueno, pues estás limitado por primero por tus propias limitaciones, ¿no? Siempre decimos eso, que uno no hace la música que quiere hacer, sino la música que puede hacer. por- Porque, bueno, pues siempre hay que llegar a un acuerdo entre tus deseos y tus capacidades o tus posibilidades, pero siempre hemos intentado, bueno, pues adaptar, como bien dices, tanto estéticamente como a nivel de producción, como a nivel de estructuras, las canciones a lo que pide cada canción, ¿no? Hemos intentado siempre que las canciones estén como por encima de nosotros mismos y escucharlas y llevarlas a donde nos dicen, ¿no? Eh, También eso es interesante, ¿no? Porque, bueno, el salto estructural en música, por ejemplo, es muy generacional también. Quiero decir que le pasa, o sea, a la música le pasa un poco como al humor, ¿no? Que de generación en generación tiene sus propios códigos, ¿no? Es muy difícil trascender a nivel estructural si vienes escuchando Pink Floyd en equipos de alta fidelidad con subgraves y entendiendo una dinámica de sonido muy amplia, a explicárselo a una persona o a un chico o una chica de 15 años que está acostumbrado a escuchar música en un móvil y con canciones que duran 2 minutos, 2 minutos y medio como mucho, ¿no? Y no es, vuelvo a decir, no es ni mejor ni peor una cosa que la otra. Las condiciones de escucha, los formatos, la tecnología ha cambiado tanto y al final, aunque digamos que no, pero todos estamos adaptados a hacer formatos que entran en los parámetros de cada momento, ¿no? Y ahora, pues esos saltos, volviendo a la pregunta, esos saltos estructurales que puede haber en Vetusta, bueno, pues a lo mejor no son tan saltos ahora mismo porque la escucha de las canciones o muchas de las canciones que hay ahora mismo muy cortitas, que son casi como jingles, donde ya no es estrofa, estribillo, puente, ya, sino que es una parte, otra parte rellena con otra parte, con un sonido, con otra parte que entra, con dos frases. Es mucho más rápido todo, ¿no? Y bueno, me parece interesante como escritor de canciones también estar pendiente de cosas que aunque no formen parte de mi educación emocional o no me haya criado con ellas, pero evidentemente veo que son distintas, muy distintas a la base con la que me he formado, ¿no? Y me parece interesante. Intento Sí, aprender sí, de eso también. sin duda. Eh, pues ahondando un poco en el tema de las canciones, hay gente
hay mucha gente a la que las canciones pues nos han dado la vida, ¿no? Han sido un asidero al que agarrarnos pues para evitar el naufragio, ¿no? Sobre todo en la postadolescencia, ¿no? O Mm. que nos han servido para entender el mundo, o al menos para entender por qué no entendíamos el mundo, ¿no? En mi caso estoy completamente seguro que también es el tuyo. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿cómo se ve esa situación desde el otro lado? Es decir, saber que algunas de tus canciones le están sirviendo a gente pues para, como salvavidas, ¿no? O como para tener algo poderoso a lo que agarrarse. Sí, completamente. Bueno, a mí me ha pasado igual que a ti, ¿no? Las canciones a mí, sobre todo en una etapa muy pronta en realidad, ¿no? Como estoy hablando de 13, 14 años, de una época donde los aprendizajes pautados que vienen de escuela, familia o libros, de repente se amplían de una manera brutal cuando descubres discografías que te abren la cabeza, ¿no? Y que te cuentan en 3 minutos lo que no te ha contado nadie en un año, ¿no? A mí me han amueblado la cabeza, me han impulsado a hacer lo que hago clarísimamente. Y sí que soy consciente, porque la gente nos lo dice y porque, bueno, pues lo ves y sabes un poco, aunque no acabes de entenderlo bien, pero ves los resultados de tu trabajo a nivel musical con Vetusta. Y sí que sabes que eso mismo que te pasó a ti, pues le está pasando a otra gente con tu trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto de distancia que a veces es complejo, ¿no? Porque si te pegas mucho a esa sensación o a esa realidad de salvavidas en un momento determinado, claro, la reacción siguiente es no poder dar un paso más, porque es una responsabilidad tremenda que probablemente te impida volver a hacer una canción sabiendo que puede ser tan importante para mucha gente, ¿no? Pero por otro lado, obviarlo y hacer un ejercicio de cinismo donde dices que no te importa todo eso, pues quizá es escupir para arriba, ¿no? Y perderte probablemente lo más maravilloso de dedicarse a esto, que es, aparte de la satisfacción personal y de disfrutar con una banda y con tus amigos de hacer lo que te gusta, pero de hacer un trabajo bueno, que a mucha gente le puede abrir puertas en la vida y servirle de banda sonora de un montón de momentos, de situaciones y ayudarle a ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio para valorar cuando tienes un mal día, cuando tienes una mala racha, cuando piensas que ya no quieres más esto y escuchas a gente que te dice lo que han supuesto las canciones y lo que siguen suponiendo, pues sí que es importante y creo que aunque sea en distancia, pero hay que tenerlo siempre presente para valorar lo que estamos haciendo. Bueno, ¿y cómo está yendo el nuevo álbum, ¿no? Lo habéis sacado a final de mayo en un momento tan extraño, ¿no? Como este. Bueno, Bueno, el a ver, álbum el disco, y el todo disco lo que nuevo, conlleva. perdona, no te oí lo último. No, no, o sea, decía el disco y todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, de Sí. movimiento, de giras, de. Bueno, a ver, nosotros dentro de lo que cabe hemos tenido relativa suerte porque la gira de Mismo Sitio, Distinto Lugar, la gira grande, ¿no? Acabó en diciembre, cuando hicimos los Palacios de los Deportes aquí en Madrid. Y ahora estábamos haciendo una gira como muy especial. Bueno, ahora ya estoy hablando como si estuviéramos en marzo. Estábamos haciendo una gira muy especial y cortita en sitios más pequeños, que era la presentación de canciones dentro de canciones, que era como un experimento que habíamos hecho a raíz del disco anterior, dándole la vuelta y haciendo como un trabajo de recomposición de todo lo que habíamos planteado en el disco anterior, tanto a nivel compositivo como en producción, y que tenía como su sentido en esa gira porque se veía todo ese cambio de las canciones con la puesta en escena y tal y cual distinta, hacíamos hasta o sea, eh, coreografías y todo, era como un punto muy, muy bonito porque no tenía nada que ver con los conciertos grandes. Cuando llegó el encierro nos planteamos no sacar el disco,
porque evidentemente no había condiciones para sacarlo, pero por otro lado dijimos, bueno, ¿qué sentido tiene? O sea, no sabemos lo que va a pasar los próximos meses ni los próximos años. Ya. Y esto ya ha echado a andar, ya hemos empezado a hacer los conciertos. Bueno, todos teníamos otros planes para este año, ¿no? Pero yo creo que nos parecía importante compartirlo, echar a rodar otra vez la maquinaria del, bueno, de todo el oficio y nos parece importante que volviera a haber lanzamientos, aunque evidentemente saliesen en unas condiciones pues francamente pequeñitas, ¿no? En comparación con otro tipo de lanzamiento. Lo que pasa es que, ya te digo, que al ser también un disco especial, pues no es igual que si hubiera sido como ese disco que llevas esperando 3 años, 4 años para arrancar gira y que tienes que pararlo todo, ¿no? Parar gira de presentación, parar de nueva temporada. O sea, nos pilló en ese momento que, bueno, sobre todo, aparte por nosotros, pues claro, fundió pues a todo el equipo técnico que contaba con este año de shows, de conciertos, que al final en muchos casos han sido pues los más perjudicados, ¿no? Porque hay una familia muy grande de técnicos que van uniendo unas giras con otras y terminan con nosotros y luego pasan a hacer la de otros y tal. Y claro, esto ha sido letal. Ojalá, ojalá dure ¿Cómo lo menos ves, posible. sí, cómo estás viendo pues todas las reivindicaciones del sector, ¿no? Con lo de la cultura segura? Eh, yo la verdad es que estoy un poco harto de que se culpabilice a la población de lo que está pasando, ¿no? Creo que el 80% de la población está teniendo un comportamiento ejemplar, ¿no? Y en el ámbito, además, concretamente de la cultura y de la música, en Murcia se han hecho cosas este verano y se han hecho muy bien organizadas, no ha habido contagios. Eh, entonces, bueno, es un momento difícil para todos los sectores, ¿no? Da un poco de, Mm. eh, no sé, de algo, el ser reivindicativo, pero, joder, la cultura es un sector fundamental para un país, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que sería un grave error acabar haciendo de policías los unos de los otros y está sucediendo, ¿no? Estamos haciendo de Gestapo de azotea, señalando al que salía a pasar el perro más de 10 minutos, señalando al que se acerca a no sé qué, haciendo fotos a ver si el uno está pegado al otro o pegado al uno, que creo que al final generan una culpabilización individual que, como bien dices, existirá en algunos casos, pero a nivel general yo creo que hemos dado un ejemplo bueno, pues de resignación y de saber acatar cosas que a mí, sinceramente, me ha sorprendido, ¿no? La cultura, claro, es que cuando hablamos de cultura, la gente piensa en la cultura, en eso que se hace para pasar el tiempo, para no aburrirte antes de irte a dormir. O sea, está muy bien y evidentemente todos, y más en el confinamiento, todos han tirado y todos hemos tirado de productos culturales que nos han hecho más llevadera, nos han salvado un poco esta situación, ¿no? Quien no ha sido con un libro, ha sido con una serie, con una película, con música. O sea, todos nos hemos agarrado a lo cultural, ¿no? Pero bueno, venimos de donde venimos, ¿no? Que lo cultural se asocia al titiritero, al tal, al no sé qué, al ocio nocturno, al que la lía por la noche. Y claro, o cambiamos eso o es muy difícil explicarle a nadie lo importante que es la cultura en un estado, ¿no? Y que lo saben en Francia, lo saben en Inglaterra, lo saben en muchos sitios. Y coño, lo deberíamos saber aquí, porque ya no estamos hablando solo de cultura, es que estamos hablando de industria. Sí, Es eso, que vamos. el dinero, por eso, aparte de la reivindicación de Alerta Roja, del movimiento que salió a la calle la semana pasada para reivindicar una vuelta de cultura segura y una serie de puntos de ayuda al sector, uno de las premisas que ponía y que ponía el ministro era
la reunión no puede ser en una mesa de cultura, tiene que ser una mesa a muchas bandas donde esté industria, donde esté cultura, donde se pueda ver la viabilidad. Aquí nadie quiere salir a hacer conciertos poniendo en riesgo a nadie. Eso somos los primeros que decimos que no tiene sentido, pero es verdad que hay muchas incongruencias, ¿no? Ves teatros con un aforo mínimo y ves el metro lleno, los aviones llenos, y claro, te das cuenta que al final parece, o sin ser un experto en esto, pero parece que es una cuestión de lobbies, ¿no? Sí, O de presiones, ¿no? Quien más presiona o quien más necesario es económicamente, pues se pasa las necesidades sanitarias por, por la tamizadora, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que la cultura, el otro día se presentó un primer paso en el Senado que creo que es importantísimo y fue refrendado, entiendo que por todos los grupos parlamentarios, que es de declarar la cultura como un bien fundamental y como tal, en el caso en el que tenga que ser rescatada, ayudada, igual que se pide dinero para otros sectores, se pide dinero para la banca o se pide dinero para sectores fundamentales, eh, no sería descabellado que si hay que parar o que si hay que mantener unos meses largos sin actividad, pues haya un tipo de ayuda, sobre todo porque ha costado muchísimos años, ya hablo a nivel del sector, yo creo que ha costado muchísimos años y hay muchas cosas que mejorar, sobre todo a nivel de condiciones laborales, a nivel de contratos, a nivel... O sea, creo que es un sector que tiene un momento especial y muy importante ahora para sanearse y para colocarse en un sitio cuando salgamos sano para todos, ¿no? Pero hemos tardado muchísimos años en tener oficio, en tener una industria, en tener un sector con gente especializada, con profesionales que durante muchos años empezaron aprendiendo sin ningún tipo de maestro o de libro. Y creo que en los últimos años hay una profesionalización y un saber hacer muy importante por parte de técnicos, de ingenieros, de productores, de mezcladores, a nivel escenográfico hemos mejorado muchísimo. Veías conciertos hace 20 años, joder, y los ves ahora, es que hasta un grupo que no es de lo más top tiene un buen técnico de luces, una propuesta escénica, hay backliners increíbles que durante muchos años se han estado formando, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa ahora? Pues sí, a lo mejor se tienen que ir a poner copas o a hacer mudanzas o a dedicarse a otra cosa durante un tiempo. Pero la putada no es eso, sino que cuando volvamos, toda esa mano de obra, todo ese saber hacer y esa evolución que ha habido durante este tiempo se va a perder, ¿no? Y eso es muy triste porque ya te digo, han sido décadas para llegar ahí. Y no es una cuestión solo económica, ¿no? Es una cuestión de generaciones, es una cuestión económica, evidentemente, ¿no? Porque si no, esto no estaría aquí. Pero sí, pero lo es que la de vuelta a identidad. todo esto no va a ser, ya se pueden hacer conciertos y volvemos al punto de antes, ¿no? Es que esto hay que cuidarlo y no lo digo porque esté yo en el sector, lo digo Sí, porque creo que es beneficioso para todos. sí, además al final un país se va a recordar sobre todo por su cultura, ¿no? Pero en todo caso, ya que estamos hablando de la palabra y del poder de la palabra, ¿no? Quizás sería interesante saber diferenciar, porque efectivamente la historia es que se mezcla cultura con ocio. A ver, ocio es tiempo libre, ¿no? En el tiempo libre uno hace lo que quiera. Cultura, la música es cultura, es conocimiento, es comunicación, es entretenimiento también, ¿no? Entonces, creo que es importante diferenciar, ¿no? Bueno, ocio, en el tiempo de ocio, igual te vas a tomar una caña, o sí, o te vas al cine o a un concierto, pero el ocio es tiempo libre, la cultura, la música es otra cosa. O sea, Sí, probablemente la cultura es todo eso que queda después del ocio. Quiero decir, yo tampoco soy partidario de esa dialéctica. A veces cuando la gente discute, no, esto es ocio y esto es cultura.
parece que la cultura es como el rango Sí, superior y esta serie, esto es socio, ¿no? Esto, o esta, o esta, o esta música, no, esto es socio. Bueno, a veces el tiempo acaba diciendo lo que fue ocio y lo que fue cultura porque va dejando un peso que trasciende, ¿no? Pero a mí más que entrar en diferenciar entre lo que es socio y cultura, me llama la atención lo que decías, y es un poco lo que hablábamos antes, que creo que parte de esa sensación de optimización del tiempo, ¿no? Al final, el ocio es todo eso que hacemos cuando tenemos tiempo libre y como el tiempo libre es algo no productivo y algo que hay que rellenar con lo que sea, porque si no nos genera un horror vacui tremendo, pues hay que llenarlo de propuestas de ocio para no tener una tarde ociosa, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Ocio para no tener ocio, ¿no? Y a veces, claro, yo creo que la cultura es, es eso que te permite trascender al ocio. O sea, que también se consume en momentos de ocio, también forma parte del ocio, pero es algo que te, bueno, que te proyecta, que te permite repensarte, que te permite a nivel individual y a nivel, o sea, volviendo al origen de la conversación, ¿no? sí, Y a social. nivel colectivo también, ¿no? La cultura es eso que nos queda a todos. Mm, Por eso creo que sin ella, mira, los ingleses cuando hicieron los Juegos Olímpicos de Londres lo tenían clarísimo. Cuando hicieron la ceremonia de clausura, el 80% se lo dedicaron a sus músicos y a sus músicas. Es Inglaterra, quiero decir. Pero bueno, que aquí, si nos ponemos a hacer una lista, tampoco nos quedamos cortos. Sí, Si, sí, si lo cultural lo asumimos como algo que viene que está volviendo a lo popular también, lo cultural y lo popular no pueden estar reñidos, porque al hombre, final forman parte de una misma cosa, ¿no? Y igual que el folclore en España ha tenido una connotación muy peyorativa en mucho tiempo, porque ha tenido durante, sobre todo, décadas pasadas, pues como una connotación muy ligada a lo español, cuando lo español era algo de lo que quería oír mucha gente, ¿no? Mucha gente moderna. Pues yo creo que estamos en un momento donde tenemos bueno, pues que valorar, sacar pecho y hacer nuestra propia historia cultural sin ningún tipo de problemas y dándole, haciendo pues la biblioteca, igual que tienen los ingleses la biblioteca musical que forma parte del archivo histórico nacional, ¿no? Igual que forman parte de los cuadros, igual que forman parte las novelas, pues yo creo que es un momento para que demos ese salto sí, y pensemos que, joder, que vivimos en un país que culturalmente a nivel de a lo largo de los siglos ha sido muy potente, ¿no? Y que nos corresponde cuidarlo y salvaguardarlo y ponerlo por lo menos al mismo nivel al que ponemos o al que pagamos la cultura que traemos de fuera. sí. No, yo al referirme al ocio y a lo de diferenciar, lo decía sobre todo porque que se entienda que no creo que no creo que Vetusta Morla, ni Vetusta Morla ni nadie, ningún compositor, ningún autor, pues componga sus canciones, las ensaye, las grabe y las toque en directo precisamente en su tiempo de ocio, ¿no? En, eh, en ese Sí, sentido, claro, ¿no? sí, sí. Pero bueno, sí, pero en todo caso, bueno, Sí, dice uno de tus detrás del poemas ocio de... del que va, ahí está el trabajo del que lo crea, ¿no? Y Claro, de todo, no solo del que lo crea, sino el que hace que suceda, ¿no? claro. Y es cierto, ¿no? Que el ocio de los demás existe gracias al trabajo el ocio de uno existe gracias al trabajo de muchos. De muchos. Mm. Sí, dice uno de tus poemas que me ha gustado bastante, bueno, el sindicato de la duda, de retrovisores. ¿Estamos adscritos desde que tenemos uso de razón al sindicato de la duda?
Lo digo porque fíjate que vivimos en un momento en el que el mundo está lleno de gente que lo sabe todo, ¿no? El Mm. cuñadismo ilustrado este que de joder, macho, no sé cómo. eh, yo desde luego sí estoy, me escribo a tu sindicato de la duda. Sí, yo creo que este año lo hemos descubierto día a día, ¿no? Yo cada vez soy más socio de los que me ofrecen preguntas que de los que me ofrecen respuestas, porque, porque creo que, y más este año ya te digo, que todo el mundo necesitaba, quería una respuesta rápida, quería una solución, todo el mundo quiere, pues esa frase de coaching que le arregle la vida, ¿no? Lo quiere rápido, fácil y ya, ¿no? Y la vida no Y es no, eso. y Eso, no, bueno, genera neurosis, genera decepción y genera necesidad de que te den un like en Instagram. Y eso genera a nivel químico, supongo que una serie de sustancias que desconozco que hacen que te sientas bien un ratito, pero que, bueno, pues que tu cuerpo se acostumbre a ser un perro, un poco el perro de Pavlov que necesita salivar para estar en marcha, ¿no? Y yo creo bueno, pues todo esto que tiene que ver con las fake news, con la locura un poco absolutamente irracional, donde los hechos no se corresponden con la verdad, donde parece que los hechos dan igual, porque lo que importa es un titular, porque nadie se ve lo de dentro y si alguien descubre que alguien ha mentido, pues total, si la verdad tampoco es un valor tan, tan importante, ¿no? O sea, sí, creo que está siendo un año, evidentemente, por la pandemia, pero está siendo como una bisagra de final, de declive de toda una época que ojalá, bueno, pues acabe. Yo no soy de los que dicen que vamos a salir mejores, no, ni mucho menos, pero bueno, pues ojalá recoloque ciertas cosas y nos haga repensarlas, ¿no? Porque, hostias, no sé, creo que a nivel emocional quizá nos hemos ido al otro lado, al otro extremo. Parece que lo emocional está por encima de cualquier razonamiento, de cualquier hecho, y que cualquier idea o sentimiento es sagrado. Y bueno, yo soy de los que piensan que las ideas están para rebatirlas, para meterse con las ideas, pero a quien hay que respetar es a las personas, ¿no? Y creo que estamos al revés, estamos respetando tanto a las la ideas y no opinión, meternos y no tal y no sé qué, que al final con que no estamos teniendo ningún respeto es con nosotros como seres humanos. pues Guille, nos quedamos sin tiempo. Seguro que lo que no genera neurosis y sí satisfacción y enriquecimiento de poder charlar con